Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a esta serie, Dudas Católicas, para que encontremos algunas respuestas. En esta oportunidad hablemos del Papa. ¿Es el Papa el Anticristo? Muy bien, no me extenderé mucho en este video porque ya tengo otros que hablan de esto. Y simplemente me limitaré a decir, es imposible que el Papa sea el Anticristo. ¿Cuáles son las razones? Primera, Cristo vio en Pedro a la piedra sobre la cual construiría o edificaría su iglesia. Y aquí hay que entender que Cristo es la iglesia, que Cristo es la piedra angular. Sin embargo, Cristo mismo, piedra angular, ha designado a Pedro como fundamento de su iglesia, fundamento de la unidad de su iglesia. Entonces no cabe aquí el contraargumento de que como Cristo es la piedra angular, Pedro no puede ser la piedra. No, todo lo contrario. Fue el mismo Cristo quien llamó a Simón la piedra, la roca, o sea, Pedro. Entonces no hay contradicción. En segundo lugar, fue Cristo quien oró por Pedro y no por todos sus apóstoles para que la fe de Pedro no desfalleciera y para que de esa manera pudiera confirmar a los demás. Y los evangelios siempre muestran a Pedro como el primero. Y sabemos que Pedro no era el primero, es decir, no fue el primero en encontrar a Cristo, no fue el primero en ser llamado al discipulado, pero sí fue el primero en ser escogido como apóstol. O sea, él es el primero, no el primero en orden cronológico, sino el primero en importancia. Por lo tanto, aquel que es el primero y que tiene la oración de Cristo en su favor para no desfallecer nunca, no podrá jamás convertirse en el anticristo. En síntesis, aquel que piensa que el Papa es el anticristo es porque no entiende esto de Pedro. El que piensa que el Papa es el anticristo es porque no cree en las palabras de Cristo. Así diga que cree en Cristo, pero no en sus palabras. No cree en sus palabras. ¿Por qué razón? Porque Pedro, en su sucesión apostólica, es el actual Papa. Es decir, todos los papas son sucesores de Pedro. Y con ellos está la promesa de Cristo. Porque la promesa de Cristo no fue hecha a una persona, en este caso a Pedro, sino a la iglesia. Es decir, a Pedro como signo de la unidad de la iglesia, y ese signo sigue existiendo hoy en día y se llama el obispo de Roma, el siervo de los siervos de Dios. Muchas gracias por escuchar, Dios les bendiga.